delante de Dios. Y entonces decía Dios: y aquí estableceré con vosotros, pueblo mío, un nuevo pacto que será mejor que el primer pacto. Si antes tenías promesas, hoy tendrás nuevas promesas y mejores promesas. Al hombre le prometí el Edén, pero en el libro de Apocalipsis a ti y a mí nos será dado un cielo nuevo y una tierra nueva. Estaremos nuevamente en ese Edén. Al hombre le dijo: no permitas que nadie entre aquí, por lo cual te he puesto para que cuides y labres este huerto. Pero dice la palabra de Dios que ellos comenzaron y desobedecieron a Dios, comenzaron a vivir y desobedecieron a Dios. Y entonces viene la maldición y le dice: porque has desobedecido, ahora labrarás tu tierra y con el sudor de tu frente comerás, y frutos y espinas y cardos te producirá. Y entonces comienza a caminar con esa maldición, pero comienza a nosotros el Señor a darnos otra bendición más y nos dice: pero también las cosas primeras habrán pasado, por lo cual yo enjugaré la lágrima de los ojos de ellos, porque las cosas primeras habrán pasado. Señor, ya no voy a tener espinas y escardos en mis manos. No, ya no los tendrás más. Señor, ya no voy a tener que sufrir para tener alimento. Ya no voy a tener que estar sufriendo porque no hay trabajo. Ya no lo vas a tener que sufrir. Señor, ya no voy a tener que vivir más en las tinieblas de este mundo, porque el príncipe de la potestad de los aires que está aquí en la tierra, Señor, atormenta a tu pueblo. Ya no tendrás que vivir esa etapa, dice Dios en Apocalipsis 21. ¿Por qué? Porque el Señor con su sola luz alumbrará, por lo cual ya no habrá necesidad de más día, de más sol, porque el Señor con su sola presencia resplandecerá sobre todos nosotros. Y entonces viene estableciendo nuevos pactos. Pero oiga, no todos entrarán a ese pacto, no todos llegarán a ese pacto, no todos podrán estar en esa etapa, no todos. Sino dice Dios: para que puedas tú hacerte partícipe del pacto que yo hice con vosotros, ciertamente también tienes que cumplir con ciertas situaciones. Y antes de llegar a ello, yo quiero hablarle 7 tipos de pactos que ha establecido, que están establecidos en la Biblia. Y entonces ustedes y yo también comenzaremos. Quiero hablarles de los pactos que Dios ha establecido con el hombre, pero no antes sin hablarles de estos 7 tipos de pactos que Dios permite que se establezcan sobre el hombre. Pero ¿cómo podemos hablar de un pacto? ¿Cómo podemos decir: podemos pactar tú y yo, hagamos un pacto? Hijo, ¿quieres pactar conmigo? Hagamos un pacto. Nueva. Al que cree todo le es posible, él no lo cree. Escuche, ¿quieres una trompeta nueva, hijo? Apréndela a tocar mejor. Te voy a comprar una trompeta, la mejor que haya, la mejor. ¿Qué entendió usted por pacto? ¿Qué es un pacto? Hicimos un pacto, pastor, usted hizo un pacto conmigo. Hijo, ¿qué es un pacto? Señor, hiciste un pacto conmigo y yo también hice un pacto contigo. El Señor nos va a preguntar: está bien, hijo, solamente dime tú qué entiendes por pacto. ¿Qué entiendes por pacto? Yo le quiero preguntar: ¿qué entiende usted por pacto? Si yo le digo en este momento: ustedes y yo vamos a hacer un pacto, ¿qué le parece? Hagamos un pacto. Fuerte, un compromiso, ¿qué más? Un acuerdo, un compromiso, una alianza. ¿Qué más? Una promesa. Dígalo fuerte: una promesa. ¿Sabes? Quiero decirle, para poder entrar y comprender cuáles son los pactos a los cuales Dios se refiere, quiero que usted vea. Hay varias palabras que se refieren a hacer un pacto. Y entonces Dios hizo pacto con el hombre. Y entonces hicieron pacto entre sí. Y entonces se amaron e hicieron pacto. Entonces no te olvides del pacto de la juventud que hiciste con la mujer. Sabes, son varios tipos de pacto, pero quiero que usted y yo veamos. Pacto es un convenio. La palabra berit, hebrea, quiere decir un convenio. Quiere decir una alianza. Otra palabra, la palabra shabar. ¿Qué quiere decir shabar? Shabar quiere decir, oye, escuche esto, shabar quiere decir ser acoplado. Cuando usted pone un par de engranes de la maquinaria de su reloj para que comiencen a funcionar,
ese reloj no puede funcionar si previamente no están acoplados. Están haciendo una alianza, necesitan estar acoplados. Los engranes por sí solos no pueden funcionar si no tienen la medida exacta. Necesita estar acoplado. Nosotros necesitamos estar acoplados a Dios. Pero cuando la gente quiera hacer a Dios a su manera, en ese momento dice: espérame, hijo, yo no quiero ser un Dios a tu manera, yo quiero que seas un hijo a mi manera. Por eso a veces, por eso las cosas no funcionan. ¿Por qué no prospero, Señor? Porque quieres hacerme a tu manera, hijo. Quieres hacer las cosas como tú las quieres, con tu naturaleza humana, pero no es con tu naturaleza humana, es de acuerdo a mi voluntad, dice Dios. Entonces, esto también quiere decir estar acoplado para que pueda haber un pacto. Una palabra hebrea, karat, karat con K. ¿Qué quiere decir karat? Karat quiere decir hacer un negocio. Hacer un negocio. Vamos a hacer un pacto. Te vendo mi coche y me das 20,000 pesos. Te lo vendo. Oiga, entonces, eso es hacer un convenio. Estamos haciendo un pacto. Es un convenio. Otra palabra. Cuando usted ve que están los diáconos allá atrás, están recibiendo a la gente. Hoy les llamamos diáconos, pero estamos a punto de llamarles doulos. Porque los diáconos, un diácono, mire, hacer un pacto precisamente tiene su origen hebreo, en su origen griego, en la palabra diaconía. Diaconía, ¿qué quiere decir? Aquellos que ejecutan las órdenes por un contrato específico. Este es hacer un pacto, pero tiene su origen en la palabra diaconía, que quiere decir aquellos que ejecutan las órdenes de una manera o por contrato específico. Pastor, usted me puso aquí solamente para que reciba a la gente, no puedo barrer los baños, perdóneme. ¿Sí me explico? Entonces, no son diáconos, porque usted a los diáconos de aquí le dice: hermano, ¿puede hacerme favor de lavar el baño de hombres? También el de mujeres, pastor, si quiere lo lavo. Aquí ellos son así, usted no los conoce. Aunque no digan amén, aleluya. Quiero que usted lo vea. Entonces, ellos están a punto de ser llamados doulos, porque un doulo obedece ciegamente, y si ve que algo falta, el doulo es diligente. El doulo dice: ¿qué falta por allá? Lo voy a hacer, pastor. Pastor, aquellas sillas están sucias, las voy a arreglar. Un diácono dice: a mí me pusieron aquí a cuidar y yo aquí cuido nada más. Me pusieron a cuidar estos 20 coches. El 21 se lo vayan a robar, pastor, yo no sé, porque me dejaron a mí 20 coches. No, un doulo está pero pendiente, dice: yo soy dirigente, aleluya. Es lo que hace un doulo, eso es lo que hace. Pero oiga, pero pacto quiere decir hacer algo, ejecutar algo por una orden específica. Entonces, si usted puede ver a lo que podemos referirnos cuando hablamos de un pacto, estamos refiriéndonos a una alianza, a un convenio, a hacer algo, a ejecutar algo que ya quedó plasmado mediante un contrato, hacer un arreglo, un negocio o estar acoplados. Esto es hacer un pacto. Entonces dice Dios, volvemos al tema. Si dice Dios: este pacto que yo establecí con vosotros será mejor que el primer pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces ustedes y yo necesitamos comprender cuáles son los pactos que ha hecho Dios con el hombre. Dios con el hombre ha realizado varios tipos de pactos, pero Dios establece bíblicamente 7 tipos de pactos sobre los cuales le voy a hablar primero. Quiero que vaya usted conmigo, Gálatas capítulo 3, verso 15. El primer pacto del cual le voy a hablar es del pacto de hombres. Hay pacto que se celebra entre los hombres. Hablo en términos humanos. Que sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Diga conmigo: pacto de hombres. Pacto de hombres, por ejemplo, ¿cuándo hay un pacto de hombres? Cuando dice la Escritura: y entonces David y Jonatán se unieron, se ligaron sus almas e hicieron pacto, se amaron. Este es un pacto que hicieron, este es un pacto entre hombres. Cuando hay un pacto entre hombres, un pacto humano, cuando dice la Escritura: entonces Noemí le dijo a su nuera Ruth: quédate, hija mía. Y entonces Ruth le respondió: no, porque a donde quiera que, y de ahora en adelante, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ese es un pacto entre hombres, pacto que se pueden celebrar. Es un pacto, hay pactos que se celebran, aunque estos sean malos, pero siguen siendo pactos. Por ejemplo, en Hechos 5, cuando dice la Escritura, 4:5, cuando dice: y entonces se pusieron de acuerdo para vender aquella heredad y dijeron: digámosle a Pedro que la vendimos en tanto la heredad.
Hicieron ellos un pacto. Ese es un pacto entre hombres, es un pacto humano, pero desgraciadamente es un mal pacto. Hay pactos que se hacen humanamente que son malos pactos. Por ejemplo, hay pactos entre hombres que se celebran, en los cuales están sin saber lo que se dicen, tienen 10 o 15 años de edad, 12, 16, 18, no saben, confunden el amor, hermano, amor. Confunden el amor, hermano. Y sabes, y dicen, te prometo, mi amor, que nunca te voy a olvidar. Pasa el tiempo, no se casa con esa persona, tiene 15 años casado con otra persona y todavía sigue recordando a aquel noviecito, noviecita, que le dijeron, mi amor, siempre te voy. Es un pacto, es un mal pacto, quedó atado. Y entonces está con esta persona y siempre está pensando, ¿qué hubiese pasado si me hubiera casado con con Juanito? ¿Qué hubiera pasado? Pero si Petrita estaba hermosa, ¿qué hubiera pasado? Todavía están pensando, ya tienen 5 hijos, tienen 3 nietos, 2 bisnietos. Están a punto de entrar a la caja y todavía están pensando, ay, si me hubiera, ay, vieron la película del Titanic, ¿para qué le hacen? Ay, si hubiera vivido Rose, o cómo se llamaba, ni usted sabe, usted sí sabe. Oiga, todavía están pensando, son pactos de hombres, pactos que se celebran entre hombres, con los cuales usted tiene que cortar. Dice aquí Pablo, estos no quedan invalidados una vez que sean ratificados. Pero cuando usted le pide la ratificación es cuando usted viene aquí al altar, Señor, ratifica mi matrimonio. En este momento hay que quedar ratificado. Pero si no queda ratificado, hay que decirle, Señor, ese pacto que celebré una vez con esta persona, Padre, perdona mi ignorancia. Perdona, Señor, haber hablado palabras vanas, ociosas que salieron de mi boca. Y que yo no pueda permitir que ese pacto pueda lastimar hoy a mi matrimonio, pueda afectar a mi vida, a mi familia, a mis hijos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Hechos, capítulo 3, verso 25, dice la Escritura: vosotros sois los hijos de los profetas, y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Siguiente pacto, diga conmigo, pacto de Dios con los hombres. Aquí ya se olvida el pacto de los hombres. Cuando Dios hace pacto, por ejemplo, cuando hizo pacto Dios con el hombre, dice la Escritura, entonces Dios le dijo a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, te bendeciré. Este es un pacto que Dios hace con el hombre. Cuando Dios le dice, ahora mi siervo Moisés ha muerto, y entonces ahora te digo a ti, Josué, levántate y sé valiente, y a ti te corresponderá repartir la tierra a todas las tribus de Israel. Por lo cual te digo que todo lo que pise la planta de tus pies será para ti y para tu descendencia. Es un pacto que Dios establece con el hombre. Cuando Dios establece pactos con el hombre, los pactos Dios siempre los cumple. Dios cumple sus pactos. ¿Qué necesita que haya? La actitud recíproca de que nosotros cumplamos con Dios. Entonces dice Dios, yo puedo hacer pacto contigo. Y entonces a ti, Moisés, te he levantado para que vayas y saques a mi pueblo de la esclavitud. Y entonces los meterás a la tierra de la cual fluye leche y miel. Y entonces hay 7 naciones más fuertes y más poderosas que tú. Deuteronomio 7, por si lo quiere leer. Los amorreos, jebuseos, gergeseos, todos estos pueblos son 7 naciones más poderosas que tú, pero ya las he entregado en tu mano. Este es un pacto Dios para con el hombre. Los pactos que Dios hace, estos siempre se cumplen. Pero no solamente hay ese tipo de pactos. Vaya conmigo, Job, capítulo 5, verso, dice la Escritura: pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Diga conmigo, hay pactos. Diga conmigo, hay pactos con los objetos. Hay pactos que uno hace con las cosas materiales. Por ejemplo, usted puede ver aquel libro de Lucas cuando dice la Escritura, Jesús narrando dice, había un hombre que era rico y entonces dijo, alma los cuales ahora bebe, come y regocíjate, y entonces ahora derribaré mis graneros y haré mis graneros mucho más grandes. Y entonces escuchó una voz que le dijo, necio, esta noche han venido a pedir tu alma, ¿y para quién será todo lo que tienes? Él había hecho un pacto con las cosas naturales.
Él había hecho un pacto. Y hoy en día hay mucha gente que hace pacto con las cosas naturales. Pastor, no